Buenas tardes a todas y a todos. Con Sara vamos a compartir la presentación del sitio de memoria ex-CID que funciona en Boulevard Artigas 1532, casi Palmar, donde también está la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Este sitio de memoria es el primero y hasta el presente el único sitio de memoria recuperado que hay en el país. Y antes de entrar en el centro del asunto, me parece que es importante hacer una precisión sobre la condición y sobre la naturaleza de los sitios de memoria. Nosotros tenemos el país tiene una ley, la Ley de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, que define a los sitios de memoria como aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o del accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memoria, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades. Entonces, el sitio de memoria del ex-CID reúne esas condiciones, ese requisito, ¿no? Es un lugar donde se violaron los derechos humanos y que hoy está abierto al público y que tiene como fin la construcción y la difusión de la memoria de un periodo en la historia de nuestro país. Me parece que es importante también situar, además de esa definición que trae la ley sobre qué son los sitios de memoria, también me parece interesante ubicar el origen y el contexto de por qué este sitio funciona allí, donde también está la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y esto nos remite a una resolución del Poder Ejecutivo del 21 de marzo de 2012, que destinó esa casa, que todavía en esa época era del Ministerio de Defensa, donde funcionaba el CALEN, el Centro de Altos Estudios Estratégicos Nacionales, y que el Poder Ejecutivo resolvió desafectarla del Ministerio de Defensa y destinarla al funcionamiento de la institución. Y esta decisión se explica en cumplimiento de las obligaciones que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado uruguayo en el caso Hellman. Esta sentencia creo que es uno de los actos más relevantes e importantes en lo que tiene que ver con la materia de verdad, justicia y de reparación que se impusieron al Estado uruguayo, que es un conjunto muy amplio de obligaciones que impone la sentencia de la Corte Interamericana, de las cuales el Estado uruguayo ha cumplido solo algunas, otras no las ha cumplido. La sentencia establece que los crímenes que se cometieron contra la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena, que estuvo secuestrada allí en Boulevard y Palmar, y de allí se la llevaron para dar a luz a su hija, y luego la volvieron a traer hasta que la sacaron de ese local en forma definitiva para ser asesinada y su hija regalada a un comisario de policía. Esta sentencia establece que los crímenes cometidos contra María Claudia por agentes estatales de Uruguay y de Argentina constituyen de las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer y que estuvieron claramente basados en su género. Además de secuestrarla y retenerla con la finalidad, dice la sentencia, de instrumentalizar su cuerpo con el objetivo de la maternidad y luego de la lactancia hasta su desaparición definitiva, se cometió también un crimen contra su hija, en el sentido de que se fue robada, separada de su madre, robada, y se le suprimió su identidad biológica y se le impuso una falsa identidad
y una falsa historia con la cual vivió sus primeros 23 o 24 años de vida. La Corte Interamericana le impuso al Estado uruguayo la obligación de poner una placa en ese lugar, en el lugar donde habían ocurrido los hechos. Hay hoy una placa en el sitio, en particular en el espacio donde María Claudia culminó su embarazo y pasó los únicos pocos días que se le permitió pasar con su bebé. La sentencia de la Corte implicaba, además de la placa, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo, la indemnización material y simbólica a la familia, el pedido de disculpas, y además le impuso, y acá volvemos a nuestro tema, le impuso al Estado uruguayo que desafectara esa casa, la desafectara del Ministerio de Defensa, de la órbita del Ministerio de Defensa, y que la afectara a un sitio, al funcionamiento, a ser la sede de un sitio donde se promovieran los derechos humanos. Y eso es lo que explica que la institución funcione allí, en Boulevard y Palmar. La sentencia, decía, de su importancia y su amplitud, obliga al Estado uruguayo a otras acciones de las cuales ha tenido un cumplimiento, bueno, relativo, entre otras, investigar el paradero, ubicar los restos, investigar y juzgar y castigar a los responsables, y sobre todo, dice la sentencia, que el Estado no pueda argumentar o esgrimir a la ley de caducidad como un obstáculo, porque la ley de caducidad no tiene valor en tanto no responde a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, e incluso le dice al Estado uruguayo que debe adecuar su legislación interna para poder hacer justicia, y también prevé otros aspectos como la formación de funcionarios judiciales en la investigación de delitos de lesa humanidad. Entonces, por un lado, está vinculado directamente con el sentido de que la casa esta, donde antes funcionó el CID, ahora sea la institución y funcione allí el sitio de memoria, pero también, bueno, es de una gran amplitud, y por eso hablaba yo de la trascendencia de esa sentencia. En rigor, toda la casa donde funciona la institución es un sitio de memoria, aunque el espacio abierto al público está en el subsuelo, que fue la porción de la casa que fue utilizada como centro, como sitio, como lugar clandestino de tortura y detención durante una buena parte del año 76, por lo que sabemos hasta ahora. Allí hay, como decía, un espacio abierto al público en el que hay una muestra permanente y en la que se puede acceder, bueno, en visitas individuales o en visitas grupales. ¿Qué es lo que tiene como relato central el sitio? Allí son los hechos, bueno, que se conocen como la Gran Farsa, que es una operación que organizó el CID, el Servicio de Información de Defensa, en el año 76, para justificar la presencia, según los comunicados de prensa, bueno, se habla de la detención de 62 hombres y mujeres que habrían entrado de manera clandestina al país para hacer atentados y acciones armadas contra la dictadura, cuando en realidad buena parte de las personas que van a aparecer como detenidas en Uruguay han sido secuestradas meses antes en Buenos Aires y traídos de manera clandestina al Uruguay. El sitio se inauguró el 27 de junio del 2018, es decir, que tiene poco más de un año, y está gestionado por una comisión que está integrada por la institución, por organizaciones sociales y por los sobrevivientes, o sea, hombres y mujeres que pasaron por allí. Es una casa que, como ustedes aprecian desde el exterior, aunque ahora está en obra y se aprecia poco, pero bueno, es una casa que perteneció a una familia de la burguesía principios del siglo pasado, aunque ya desde el año 70 es una casa que se destinó a la represión, y allí de entrada fue la sede del CID.
un organismo que dependía de la Junta de Comandantes en Jefe, y más que un organismo, fue un sistema integral de información y contrainformación, o sea, de espionaje, donde se elaboraron todas las estrategias represivas del Estado uruguayo, que antes del golpe de Estado estuvieron dirigidas básicamente a la represión de la sedición armada, como se llamaba, la guerrilla, las organizaciones guerrilleras, y luego del golpe de Estado, con la ampliación del concepto de enemigo y de subversión, va a estar destinado a la vigilancia de organizaciones sindicales, políticas, sociales y religiosas. De todas formas, allí también es en ese lugar que tenemos, los primeros testimonios que tenemos sobre el funcionamiento del CID, los tenemos a partir, en el tiempo digo, ¿no? Los primeros a partir del testimonio de Julio César Barbosa, que fue un joven que entró a los 18 años al CID, sin saber bien qué tareas iba a tener que desempeñar, y que pidió la baja 1 año y medio después, y es uno de los primeros testimonios todavía en dictadura sobre lo que le tocó vivir y ver allí. Bueno, y él justamente habla no solamente de las reparticiones que tenía el CID, las que estaban dedicadas a la información, y cuenta un poco la tarea administrativa, que es la que se gestionaba sobre todo en la planta superior, por eso hablábamos de que toda la casa tiene una fuerte impronta de memoria, que es allí donde se elaboraban todos los partes que luego iban a transformarse en requisitorias y que iban a aparecer a través de los medios, en los comunicados o en los espacios que tenía la DINARP, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, a las 8 de la noche para el requerimiento de las personas. En ese lugar se trabajaba en la elaboración de esas requisitorias. Pero bueno, también el CID tuvo una parte que funcionó como organismo de ejecución de acciones represivas, y básicamente todas las que estuvieron vinculadas al Plan Cóndor, ¿no? El asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, el secuestro de estos 24 hombres y mujeres que fueron traídos desde el centro clandestino Automotores Orletti, además de otras acciones anteriores, como el secuestro de 5 uruguayos en el año 74-75 en Buenos Aires, que van a ser fusilados y van a aparecer en la localidad de Soca. Es decir, que tuvo, no solamente fue el corazón del sistema represivo, como lo define en su testimonio Barbosa, sino que también hizo acciones, ¿no? Acciones concretas represivas. Había un circuito con locales que están vinculados directamente al relato que se hace en el sitio, de otros lugares, ¿no? En particular la casa de otro centro clandestino, que es el de la Casa de Punta Gorda, que los militares llamaban Infierno Chico, que fue donde el primer lugar en que llevaron a los secuestrados que trajeron de Buenos Aires cuando ingresan al país. El llamado 300 Carlos, ¿no? O Infierno Grande, que funcionaba en los fondos del Batallón 13. Pero bueno, en concreto la muestra que ofrece el sitio está vinculada a este operativo de secuestro de uruguayos y uruguayas que fueron luego objeto de una acción de propaganda en el año 76 de la dictadura, que, como les decía, quienes se hizo aparecer como detenidos en un chalet en el balneario Sangrilá, un chalet llamado Susi, y en hoteles céntricos de la ciudad. La dictadura le dio especial difusión a este operativo, operativo de falsa detención, y hay registros fílmicos de las conferencias de prensa, y esto forma parte de la muestra que se ofrece en el sitio, en la que el responsable militar del operativo, que era el entonces mayor José Nino Gabazo, aparece uniformado mostrando el encuentro de las armas que se habrían encontrado
a los detenidos. También en la muestra hay otras filmaciones del mismo hecho de agencias internacionales de prensa, por lo que les decía recién, de la convocatoria que hizo la dictadura a medios de prensa para, bueno, difundir y que este operativo tuviese impacto. Nuestras fuentes en el relato, vale la pena decirlo, o sea, el relato está construido con documentación y testimonios. Grosso modo, el testimonio es el de los sobrevivientes y el testimonio de quien es un poco el gran cronista o historiador de este episodio que tiene, que se inicia en la Argentina y que termina acá, que es el del periodista Enrique Rodríguez Larreta, cuyo hijo forma parte del grupo de secuestrados. Él se fue a buscarlo a Buenos Aires cuando el hijo estaba desaparecido, termina secuestrado él mismo, y luego de que lo ponen en libertad y apoyándose en el trabajo que había hecho con los otros detenidos para recopilar información, se va a transformar primero en denunciante en el exilio de los crímenes que se habían cometido allí, y luego en memoria de ese sitio. Entonces la impronta de su testimonio, los dibujos, los mapas, los apuntes que hizo Rodríguez Larreta tienen un lugar privilegiado en el relato que ofrece el sitio, así como el testimonio, decía, de los sobrevivientes que están en tabletas que van en las distintas salas que tiene el lugar. Aparte de otra de las fuentes, es, como decía, el testimonio de Barbosa, y bueno, luego esta otra documentación que está dada por los diarios, cómo fue cubierto esta falsa detención, y otros materiales fílmicos. Por otro lado, para ir cerrando un poco, mencionar también que hay, de alguna forma, es un sitio bastante particular, porque otros sitios recuperados, como por ejemplo puede ser en Buenos Aires, Automotores Orletti, se mantuvo prácticamente como era originalmente, y además tiene una sola función, que es la de ser sitio de memoria, mientras que en este lugar hay una arriba y una abajo, digamos, que coexisten, puesto que es por un lado una institución viva que está trabajando, donde se reciben denuncias, donde se hacen actividades, y por otro lado un subsuelo donde está, bueno, esta representación de los hechos y esta voluntad de memoria y de recordación. Bueno, con esto como primera presentación, dejo por acá y le doy la palabra a Sara Méndez. Buenas tardes. Bueno, es la primera vez que tengo que hablar del sitio de memoria sin estar en el sitio de memoria y sin que lo estén viendo las personas que están ahí, y sobre todo planteándome que, bueno, que la intención, después de esta introducción que hizo Virginia, es cómo se construye un sitio de memoria en base a los sobrevivientes que pasaron por ese lugar y que años después pueden visitarlo, pueden conocerlo, y transformado por los represores que antes de irse lo cambian totalmente, y en base a eso empezar a ponerle una lógica a esos recuerdos para que se pueda armar o rearmar lo que fue en los momentos en que estuvimos ahí como prisioneros. Yo pertenecí a ese que puede ser el primero, segundo, aún no sabemos, porque tenemos la historia, todo está todavía con muchas lagunas, con mucha insuficiencia de conocimiento, qué número de vuelo, pero al menos es el vuelo de los sobrevivientes, es decir, donde los que fuimos traídos clandestinamente de Argentina, fruto de una acción que se ejecutó entre el 13 y el 14 de julio del 76 contra una colonia de uruguayos
perteneciente en su mayoría al mismo grupo político que estaba exiliado en la Argentina. Ese grupo va a pasar primero, vamos a pasar por Automotora Sorletti, como lo señalaba recién Virginia, que va a ser un centro clandestino especialmente creado para extranjeros y que se mantuvo talmente como lo conocimos en el tiempo que estuvimos prisioneros, a diferencia de este de Boulevard Artigas y Palmar, la ex sede del CID. Traídos a este lugar, decía, el número de 24 personas sobrevivientes va a tener una variación en cuanto a que algunas personas no van a estar durante todo el tiempo siguiendo ese proceso de prisioneros clandestinos, falsa aparición y blanqueo de los hechos con el fin de que haya un procesamiento por la justicia militar y luego una condena en las cárceles. Y uno de ellos justamente en las cárceles creadas especialmente para presos políticos. Y uno de ellos es justamente Rodríguez Larreta, que va a ser el gran depositario de la memoria de todos nosotros, memoria fresca aún porque se reconstruye en ese mismo lugar. Rodríguez Larreta, como padre de un militante político que había sido secuestrado ya en Argentina y va a sufrir el mismo proceso de todos nosotros, que vamos a estar en Automotora Sorletti, torturados durante días y traídos clandestinamente acá, pero va a tener la diferencia que va a ser liberado el 24 de diciembre del 76 y va a poder salir, eso sí, ya por cuenta propia, sin autorización, salir del país para hacer las denuncias, primero recoger más datos en la Argentina y luego la denuncia en Europa. Este trabajo es un trabajo base que creo que es fundamental para la reconstrucción de este sitio de memoria, este primer sitio de memoria. Después yo me decía hoy, bueno, pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se puede crear este sitio de memoria como otros sufridos por las víctimas del nazismo, cuando reconstruye también algunos campos de concentración? El prisionero siempre piensa en que va a ser liberado. Pienso que hasta en las situaciones más extremas piensa que puede ser liberado y por lo tanto va a ser un elemento, y eso creo que es gran parte de lo que le salva, es un elemento activo. Es decir, va a tratar de estar registrando siempre lo que oye, va a estar registrando lo poco que puede ver, va a tratar de bajarse la venda o buscar la forma, sacarse la capucha en los momentos que no se ha visto para poder ver rostros, para poder ver espacios. Es decir, hay un ejercicio permanente de la memoria en función de justamente de denunciar lo que pasó, de la historia. Entonces, esta reconstrucción que creo que cada uno la hace en silencio porque la incomunicación va a ser el elemento común que reina en estos lugares. Cada prisionero está esposado, vendado, aislado del otro, aunque esté en el mismo espacio, y va a vivir simplemente las mismas situaciones espaciales, pero sin posibilidad de comunicarse. Es un registrador permanente el prisionero de lo que está pasando en función de poder entender lo que está pasando, porque también la necesidad de tener una explicación de los hechos es lo que le permite conservar la razón, de poder la lógica y esta reconstrucción que se va haciendo por aislado, tiene un depositario en un primer momento que es a fines de noviembre, cuando ya vamos a pasar, ya pasamos por justicia militar, ya fuimos procesados y estamos esperando el pasaje a la cárcel. La situación interna
Ya somos 4 meses, son 4 meses los que llevamos prisioneros, y por lo tanto se ha distendido en alguna forma. Ya la venda, decíamos, ellos decían de forma eufórica, es la vincha, las esposas son las pulseras, y por lo tanto tenemos otra libertad para poder recopilar esos elementos que va a llevarse justamente Rodríguez Larreta, y va para la primer denuncia, años fundamentales, porque piensen que estas dictaduras estaban activas. En Argentina se seguía desapareciendo personas, Argentina, que fue el lugar último de las dictaduras del Cono Sur, y fue el gran refugio de los perseguidos políticos de América. Y por lo tanto, las desapariciones eran de argentinos, de chilenos, de uruguayos, paraguayos, bolivianos, de las más distintas nacionalidades. Y por lo tanto, en Europa va a encontrar un eco y un espacio de espera como sobreviviente, para que pueda dar esos elementos para saber qué era qué pasaba, dónde estaban los demás. Podían seguir esperando la aparición como lo sucedido con nosotros. Esa era una pregunta sin duda que se hacía. Yo decía que la memoria va sufriendo cambios, la memoria traiciona también muchas veces. Escuchar una voz cuando uno está sin poder ver, encapuchado, con venda, no puede dejar de ponerle un rostro. Al poco tiempo uno se da cuenta que está trabajando con una figura física que de repente lo único que vio fueron sus pies, sus manos, y escuchó muchas veces su voz. Sabe cómo se dirige a la gente, sabe muchas cosas de su personalidad a través de lo poco que pudo participar en esa relación de ese tiempo. Pero hay un rostro que se construyó. Y entonces también cuando vamos descubriendo eso tenemos que poner mucho cuidado, porque tenemos que identificar, con descripciones físicas, tenemos que identificar con voces. Y el primer encuentro nuestro como sobrevivientes, cuando vamos a este lugar, Boulevard Artigas y Palmar, este lugar que había sido ya transformado en el tiempo aún de dictadura y posterior inclusive a la dictadura, es de un gran impacto para nosotros, no solamente porque estamos entrando a un lugar donde pasamos meses y sin saber si íbamos a sobrevivir, y donde no sabíamos qué estaba pasando afuera. La gran angustia de todo prisionero es qué sucede en el mundo, qué pasa, sino que además ese sitio no responde muchas veces, prácticamente no responde a los recuerdos que teníamos y que habíamos tratado de conservar. A diferencia de Orletti, Orletti quizás no nos producía el mismo impacto, no nos produjo el mismo impacto cuando entramos después de la caída de la dictadura en Argentina a hacer el reconocimiento, porque estaba exactamente igual. Quizás estaba ordenado, pero era el mismo edificio, los mismos lugares, los mismos muebles, casi sin muebles. Sin embargo, acá había sido transformado y era una lucha de la memoria, tratando de poder ver los lugares que habían sido disfrazados, pero que podíamos todavía descubrirlos. Yo recuerdo, y es una cosa muy, muy mínima, pero por ejemplo en el lugar donde estuvimos casi los 4 meses en la misma habitación, había unos postigones de madera que cerraban las ventanas de vidrio por fuera, y uno de esos postigones tenía un orificio, el orificio era un nudo de la madera que había caído. Y como los postigones permanecieron siempre cerrados, la luz entraba
por la mañana entraba por ese orificio. Y a mí me parecía que ese era un dato importantísimo, que cuando fuera a ese lugar, porque ¿quién iba a tapar? Para cambiar el lugar iba a tapar ese orificio que solamente tenía sentido para un prisionero que no veía la luz, y que esa era la única entrada de luz natural. Entonces, esos eran choques que tuvimos, menciono eso como algo muy mínimo, los choques que tuvimos cuando entramos a un lugar que había sido cambiado y que habíamos hecho un esfuerzo muy grande por mantenerlo en la memoria. Cuando vamos con cuando vamos a hacer la recorrida con el juez y el doctor Charles, que llevaba en ese momento la causa de Orletti, y la doctora Gianzi, que era la fiscal de ese juzgado, y varios de nosotros encontramos justamente eso, ¿no? Los cambios y el esfuerzo por tratar de reconstruir ese espacio. Y yo recuerdo que inclusive hasta hubo un momento hasta de violencia entre nosotros, en esa pelea de la memoria. Luego, recordando ese momento, decía, bueno, claro, era una lucha que estábamos dando también en ese momento para poder no solamente transmitir a los demás, sino también una necesidad personal de lo vivido, de reconstruir lo vivido por nosotros mismos. ¿Por qué la necesidad de un sitio de la memoria? Yo creo que la necesidad del ser humano siempre es que esas cosas negativas que sucedieron en la historia no se vuelvan a repetir, es uno de los fundamentos. Y creo que en este caso que se juntan los dos elementos es la reconstrucción de un lugar por donde pasaron muchas personas que sufrieron violaciones brutales de los derechos humanos. En distintas, Virginia nombraba, en el piso superior estaba la comandancia, o sea, de ahí era la ideología de la represión, las formas en que iban a tomar los actos represivos, salían del primer piso. Después estaba el piso en que estaba una presa aislada, sola, embarazada, esperando el nacimiento de su hijo, y un subsuelo donde había prisioneros que no sabemos cuántos otros pasaron, no sabemos que hubieron otros prisioneros que pasaron y no sabemos ni cuántos ni quiénes eran. Entonces, esa reconstrucción de ese edificio iba a tener otra contrapartida también, que esa iba a ser también una sede que iba a trabajar en función de los derechos humanos, y de ahí que tenía que tener esa doble función de memoria y lo más parecido a lo que habían sido los lugares donde se habían infringido los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta que ahí iba a ser un espacio donde iba a circular gente que iba a hacer denuncias de violaciones de derechos humanos, de todo tipo de violaciones hasta el día de hoy. Para nosotros fue también conocer después el sitio tal como está ahora, fue también un movimiento fuerte, porque no respondía, creíamos que no respondía a lo que habían sido las vivencias reales del lugar. Tenemos que tener en cuenta que ese no fue un sitio creado o buscado especialmente para esos fines que cumplió, como otros lugares. Ahí circunstancialmente se llevó a algunos prisioneros porque se quería mantener compartimentada especialmente lo que estaba pasando. Es decir, era cuidar especialmente a esos prisioneros que no fueran conocidos
y que los hechos que habían vivido no fueran conocidos, por eso se nos lleva a ese lugar tan especial, pero no era un sitio de represión creado con esa finalidad, ni siquiera transformado para esa finalidad. Entonces era muy difícil poder combinar eso de lo que habíamos vivido, lo que habíamos sentido, lo que sabíamos que otros habían vivido aunque no supiéramos su nombre, y que tenía que aparecer reflejado cuando había habido tantas transformaciones en medio de esos años, y además donde iba a ser también un lugar, un espacio de denuncia permanente de las violaciones en la actualidad. Yo dejaría por acá. Agregar algo que para nosotros es importante en la actividad que hacemos habitualmente en el sitio, además de que hay días que están abiertos al público, que están en la página web, trabajamos mucho con grupos de estudiantes. Entonces, en este momento, bueno, estamos haciendo especialmente unas visitas de estudiantes del IPA, pero también con estudiantes del liceo, con estudiantes de UTU, de Montevideo y del interior. En general, la visita, bueno, es una recorrida por el sitio y habitualmente, en lo posible, va alguno de los sobrevivientes que acompañan la visita y que luego hacen un intercambio con los estudiantes, y creo que para todos es de las actividades más valiosas que hacemos. Entonces también es una instancia, una oportunidad para hacer una invitación. Se puede escribir a sitio de memoria @INDDHH, o sea, Institución Nacional de Derechos Humanos.gov.uy, o llamar al 1948, que es el año de la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Estoy haciendo el aviso, ¿no? Pero me parece importante que tener gente, colegas reunidos. Y entonces, bueno, podemos combinar. Nosotros ahí nos adaptamos en general a los horarios de las clases, y bueno, es una práctica que me parece que es lo que le da el sentido más intenso. Y después un detalle que yo no dije, pero que me parece importante, que por ese lugar también, y hay en la muestra hay un testimonio, pasaron y fueron interrogados y torturados militares que se opusieron al golpe de Estado y que se opusieron incluso a prácticas de tortura, y que ellos fueron, o sea que todavía, y esto lo digo porque nosotros conocemos del sitio una parte, que es básicamente el relato que está en la muestra, pero que hay muchos aspectos que, como sabemos, todavía ignoramos, exactamente en qué periodo funcionó con precisión, qué otra gente pasó por allí. Sabemos esto de los militares porque hay, por ejemplo, actualmente hay un testimonio allí en el sitio del general Igorra, que fue arquitecto, que fue interrogado allí, pero bueno, forma parte de ese pasado para el cual todavía hay zonas inaccesibles. Agregar eso entonces era.